Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un feliz domingo. Hola. El micrófono está aquí abajo. Vamos a hacer un problemita para el día de hoy. Vamos a hacer otro del estatal de Veracruz. La etapa estatal de la OMM 34, que es pues la del año pasado. Entonces, esto de aquí dice que tenemos algunas tetraminos como estas. Bueno, tenemos la cuadrícula de ahí de la derecha que está numerada. Cada columna contiene los números del 1 al 9, pero no está numerada de la misma forma. La primera columna, como pueden ver, empieza en 1, pero la segunda columna empieza en 2. Este también incluye el 1, solo que el 1 ahora está hasta el final. La tercera columna empieza en 3, la cuarta en 4, y así sucesivamente. El 9 se coloca siempre, ¿ok? El 1 va siempre después del 9. Y tenemos algunos tetraminos como estos de aquí, de sus fichas. Cada uno ocupa 4 lugares. Y lo que vamos a hacer es arriba de nuestro tablero con numeritos, podemos colocar una ficha como esta. Entonces, y a cada número encima, le podemos sumar o restar 1. Entonces, si este fuera una ficha que colocamos, después de haberla colocado, podría ser un 4, por ejemplo, si decidimos sumarle 1. Este podría ser un 5 si decidimos sumarle 1. En cambio, este podría ser un 4 y este podría ser un 7. Sí, en cada una nosotros decidimos si sumar o restar. Eso es lo que quiere decir aquí cuando dice de forma independiente. Pero tenemos que sumarle 1 o restarle 1. Eso no es opcional. Entonces, lo que queremos es decidir si es posible colocar las fichas necesarias para que todos los números de la cuadrícula sean pares. Podríamos colocar cuántas fichas necesitemos y hacer el proceso que nosotros necesitemos. Sumar aquí, restar aquí, sumar aquí. ¿Sí? Nosotros decidimos cada una de esas cosas. Lo único que hay que decidir es si es o no posible. Creo que está muy arriba. Ok. Entonces, a lo mejor ya pensaron la solución. Ya saben que estos videos se van por la tangente. Es un problema de tipo olimpiada, ¿no? Entonces, cuando ustedes llegan a esta etapa, lo que queremos es, pues, leer lo que tienen que decir al respecto. Porque, pues, si no lo piensan demasiado, este es un problema de sí o no. ¿Sí? Pero si la hoja que ustedes entregan solo dice sí o solo dice no, no. Sí, no es de lo que se trata la Olimpiada, ¿sale? Incluso si tuvieran razón. Entonces, si su respuesta es sí, o sea, si ustedes creen que sí, ustedes lo que tienen que hacer es mostrar cómo. Y en un problema como este, tendrían que hacerlo pues paso a paso, o sea, tendrían que decir, coloco esta ficha aquí y sumo 1, resto 1, resto 1, por decir algo, ¿sí? Tendrían que decir paso a paso qué se hace para llegar al resultado, ¿sale? Si ustedes se inclinan por un no, ustedes necesitan demostrar por qué, ¿sí?
Ustedes necesitan dar una razón suficientemente convincente y suficientemente justificada eh, que respalde el no que están dando. ¿Sale? Ahora, no les voy a decir que es una especie de regla general, porque hay muchos problemas en donde la respuesta es sí. ¿Sí? Pero muchos de estos problemas son no. Ustedes tienen que aprender un poco a saber qué ocurre. No es una regla general, pero cuando la respuesta es sí, en un problema como estos, normalmente eh, lo que tienen que intentar es cambiar uno, tienen que intentar mostrar que es posible, no sé por qué escribo si escribo horrible, es posible cambiar uno sin cambiar los demás. ¿Sí? Porque estoy pensando a lo mejor en focos prendidos y apagados, porque el problema solo pregunta par o impar. Entonces, el tablero así tal cual está no es tan importante. Ustedes podrían pensar que es 1 para impar o 0 para par. 1, 0. ¿Sí? Y entonces, cuando en estos problemas de cambio de estado, porque lo que están haciendo las fichas es cambiar el estado, ya sea que sumen 1 o resten 1, no importa. Un par lo convierte en un impar y un impar lo convierte en un par. Entonces, todo lo que está haciendo el problema es cambiar el estado. Podemos pensar que son focos prendidos y apagados y que esto de aquí cambia o apaga. ¿Qué? Cambia los que ustedes quieren. Los prendidos los apaga, los apagados los prende. Y entonces, si se fijan, el más 1 y el menos 1 no son tan relevantes. Los cambia. ¿Sale? Y ya, entonces ustedes podrían, la estrategia del sí muchas veces pasa por esto. Entonces, no es una estrategia del sí tan individual. En este problema sí lo sería. Y esto es un... Es como más evidencia para tratar de creer que la respuesta es no. Cuando la respuesta es sí y pasa por esto, el problema puede ser un poco más general. O sea, la pregunta no es si de este estado inicial puedes llegar al apagado. La pregunta es si de cualquier estado inicial puedes llegar al apagado, o al prendido, o a alguno en específico. ¿Sí? ¿Ok? Solo que, entonces, no, vamos a ir por el... solo que justo lo que acabo de describir de los focos, si ustedes llegan a este problema pensándolo así, tal vez sea un poco más complicado esa parte de demostrar por qué. Porque podemos tratar de pensar que... Podemos tratar de ver cosas que no cambian en las fichas. Por ejemplo, esta ficha de aquí, o esta ficha de aquí, si no ponemos suficiente atención, podemos creer que la ficha, la ponga donde la ponga, va a tocar dos pares y dos impares. Tiene sentido por la manera en la que está acomodada. O sea, siempre toca dos así como en posiciones consecutivas. Dos pares y dos impares. Pero el tablero no respeta par impar. Ahí debí haber puesto la ficha contraria. Em, esta misma ficha, solo movida un poquito, aquí, está agarrando tres impares y un par. Y no esta ficha, pero la volteada, la que es al revés, en el lugar correcto, que es de hecho sobre una de estas bandas, agarra cuatro impares. Pero en ningún lugar puede agarrar cuatro pares. La otra no puede agarrar cuatro pares. Y entonces, tratar de pensar que la cantidad de pares o impares se mantiene constante es medio complicado porque nuestras fichas siempre cambian.
pueden cambiar la cantidad de pares o la cantidad de impares que agarran. Y entonces eso lo hace un poco difícil. Entonces en algunos lugares esta de aquí agarra pues 2 y 2, pero en otros lugares puede agarrar 3 y 1, y en ningún lugar puede agarrar 1 y 3. Lo mismo pasa, esta podría agarrar 2 y 2, pero hay un lugar donde agarra 4 y 0. Y supongo que hay un lugar donde agarra otra cosa. No, y pues ya, sí. Entonces, cantidad de pares y cantidad de impares a lo mejor no es lo mejor. Ciertamente no se mantiene invariante. Esta ficha de aquí lo cambia. ¿Sí? Esta por lo general agarra 3 y 1. Entonces estoy hablando de invariante. Tratar de encontrar algo que no cambia para mostrar que no es posible. Para mostrar que apoyados de nuestras transformaciones no es posible. Y entonces ahora sí, solución, ¿no? Uno de los invariantes más sencillos, y es común cuando tenemos par e impar, uno de los invariantes más sencillos es la suma. Entonces voy a fijarme en la suma. La suma inicial, pues cada columna vale 45. Tengo 9 columnas. Entonces, pues la suma inicial es 45 por 9, que es impar. Porque soy la clase de persona que no sabe multiplicar, ¿no? 405, ¿no? ¿Sí? Es un impar. Y entonces la pregunta es si todos los números tuvieran un número par, como me está pidiendo el problema, entonces yo tendría que pasar de una suma total, que al inicio es impar, a una suma total que al final es par. Porque si estoy sumando puros pares, la suma final tendría que ser par. La pregunta es, ¿con estos cambios de aquí puedo hacerlo? Y entonces hay que dejar de pensar un poco en estos como focos de estado cambia par a impar. Y hay que pensar entonces en términos de la suma total. ¿Qué podemos hacer? Pues todas estas toman 4 lugares, entonces nosotros podríamos sumar 4. O podríamos sumar 3 y restar 1. O podríamos sumar 2 y restar 2. Podríamos sumar 1 y restar 3. O podríamos restar 4. Esas son las 4 cosas que nosotros podemos hacer a la suma total. ¿Sí? Entonces estoy dejando de pensar en cuántos pares y cuántos impares. Esto es lo que nosotros podemos hacer a las sumas total. Este de aquí es un cambio par. Este de aquí en total es más 2, que es un cambio par. Este de aquí, perdón, o sea, ahorita me explico con esto de cambio par y cambio par. Este de aquí en total es 0. Esto de aquí en total es menos 2 y esto es menos 4. Entonces, cada uno de los cambios me está haciendo pasar de un impar y sumándole o restándole un par. Pero impar más par es siempre impar. Entonces, bajo estas operaciones de aquí, la suma total es invariante. La paridad de la suma total es invariante. Con estas operaciones que tenemos aquí no podemos cambiar la paridad de la suma total. Pero necesitamos cambiarla. Pero no podemos. Entonces no se puede. ¿Sí? La respuesta es no. Y ya. Eso es todo. Entonces, fue mucho choro al inicio. Esto es lo último que tienen que decir. Esto es lo único que tienen que decir. Y entonces ustedes pueden escribir esto en su examen como con 20 líneas. No, con 5 líneas, ¿no? O sea, ustedes dicen, la suma inicial es impar. Para que se cumpla la suma final tendría que ser par. Los 4 movimientos suman o restan un par. Impar más par es impar. Por lo tanto, no es posible. Con esas 5 cosas basta. Pero ustedes debieron haber hecho un montón de observaciones antes y cosas. Sí. Ok. Eso fue todo. Ya. Ustedes pueden ir a patreon.com/ufesaurio y darme dinerito.
A cambio, yo puedo ayudarles resolviendo los problemas que ustedes necesiten, al menos puedo intentarlo. En particular, los martes, de 6 p.m. a 9 p.m., hora del centro de México, GMT-6, tenemos un taller de Olimpiada, un club de matemáticas. Entonces se pueden unir vía Patreon. ¿Sale? Cuesta $15 al mes, que es bien poquito. Es todo. Feliz semana.